Hola, el vídeo de hoy lleva por título El esoterismo del hermano guardatemplo. ¿Por qué este vídeo? Tenemos la costumbre, no todos, pero hay en general la costumbre de que cuando se inician las tenidas normales, a veces falta algún hermano para completar la terna de los oficiales de logia. Y entonces el venerable maestro escoge entre los presentes a alguien que cumpla la función, a veces porque queda sin estar elegida o porque falta el titular del hermano guardatemplo. Se le da, sin darnos cuenta, una consideración que verdaderamente no merece. ¿Qué sabemos del hermano guardatemplo? Me voy a retrotraer a los principios de la masonería especulativa y muy especialmente cuando la masonería trabajaba, aún sin ritual, en algunas tabernas de aquella Inglaterra que conocemos a partir de 1717 o algún tiempo antes. La figura del hermano guardatemplo esencialmente nace para proteger los trabajos masónicos de aquellos tiempos, que ya digo, aún no existía un ritual coherente y confeccionado, para proteger los trabajos de los profanos, pero también a veces para protegerse a ellos mismos de ciertas costumbres, ciertos usos que asolaban en aquel tiempo la sociedad y las tabernas. Es decir, que algunos miembros de las logias se comportaban en las tabernas con poca dignidad. Primero se comía, se bebía, quizás en exceso, y podía haber algún hermano que no estuviera en condiciones, todo el mundo me puede comprender, de no estar presente en los trabajos porque tenía, pues, una bebida un poco, no peligrosa, pero sí molesta. Todo el mundo sabemos que la naturaleza humana con la bebida, bajo la influencia y efluvio de los alcoholes, pues tiene un comportamiento diferente. El hermano guardatemplo en aquellos tiempos ya protegía esto, pero también podía proteger la de otros intrusos profanos que estuvieran cerca. Normalmente en las tabernas se acostumbraba a hacer estas tenidas, este encuentro entre masones en los altillos o lugares protegidos. Esta es la función del guardatemplo. Pero también, evidentemente, ahora, en la actualidad, la función tiene una especificidad y una importancia que a veces no se la damos. Tenemos que tener en cuenta que la figura del guardatemplo no tiene que ser despreciada. Normalmente los hermanos que han conseguido la responsabilidad por parte de la logia de ser venerables, estos son los que, una vez descargada su función, hacen de guardatemplo. Por lo tanto, el guardatemplo hay que tener en cuenta y hay que fijarse, y se tiene uno que fijar, que no le pide la palabra cuando desea hablar ni al primero ni al segundo vigilante. Se la pide al venerable maestro directamente. Si alguien tiene que decir o pregunta cuál es la función del hermano guardatemplo o a dónde pertenece el hermano guardatemplo, es decir, a la columna del sur o del norte, que evidentemente no
pertenece, pero claro, al estar en la puerta del templo, no al oriente, sino al occidente, se puede pensar que el hermano guardatemplo está en el occidente. No, el hermano guardatemplo pertenece al oriente. Normalmente existe el esoterismo, del título de nuestro vídeo de hoy, el esoterismo de pasar de tener la autoridad máxima de la logia proporcionada por los votos y por la singularidad de que los maestros de la logia y los miembros de la logia escogen al venerable maestro. Este venerable maestro, cuando descarga los cargos, pasa de la máxima autoridad o de la máxima responsabilidad, pasa a la mínima responsabilidad en principio, que no es mínima, pero sí un poco de tener o de estar, de representar un cargo más humilde, entre comillas. Pero en realidad esta es la función esotérica al principio. Pero después la función esotérica continúa, aunque no le veamos tanta importancia. A veces el esoterismo emana de cosas que se hacen normalmente, tanto en logia como en la vida profana o en nuestra vida masónica, de la que no nos damos cuenta, pero que si después pasamos a reflexionar, nos la damos. Primero, este pase de la autoridad máxima a una autoridad supeditada. Pero al mismo tiempo el cargo de venerable, o sea, de pasar de venerable a guardatemplo, significa la responsabilidad de estar a la altura. Hoy no entrarán personas así por las buenas dentro del templo si no entran despistadas, por eso también está el guardatemplo, y en ningún momento se producirá como se producía en aquellos tiempos por algún hermano beodo que pudiera estarlo en 1717 en los altillos de las tabernas. Es de suponer que ningún hermano acudirá al templo en malas condiciones. Si así lo hiciera, el hermano guardatemplo tendrá que cumplir también sus funciones. Por lo tanto, esta función del hermano guardatemplo aquí también tiene su esoterismo. Pero el esoterismo continúa. Durante la tenida, y teniendo en cuenta de que el hermano venerable ha pasado al hermano guardatemplo, el nuevo venerable, por algo es nuevo, a veces puede necesitar la ayuda de consejo, de cualquier cuestión del pasado venerable. Bueno, el pasado venerable está delante de él. Hay una recta desde el oriente donde está sentado el venerable maestro en funciones, pero también tiene frente a sí en el occidente, a la puerta del templo, una mirada directa sin ninguna oposición del hermano que le ha precedido. A veces una mirada a costa, alguna pregunta simplemente con la mirada puede ser respuesta. Y si la cosa se necesita con más cuidado, con más presteza, con más diligencia, el venerable maestro le dirá al maestro de ceremonias que acuda a buscar al guardatemplo y lo traslade al oriente para hacerle las preguntas y las reflexiones que necesite. Por lo tanto, aquí continúa este esoterismo del que habla el título de este vídeo. Después, también tenemos que considerar que, como yo decía en el libro El Venerable Maestro, existen en logia una serie de triángulos de poder. Estos triángulos de poder, hay uno entre ellos que es necesario hablar aquí hoy. Es el triángulo de poder que emana de la figura del venerable maestro, del primero y segundo vigilante, pero también enlazada con el guardatemplo. ¿Por qué?
Pues porque le puede pedir algo directamente, no al guardatemplo, sino al primer vigilante o al segundo, para que el hermano guardatemplo lo cumpla. Existe una serie de complicidad, no manifiesta, pero sí orgánica e iniciática, de alguna manera esotérica, si me presionáis, en la función de este hermano guardatemplo. Hasta aquí ya hemos visto poco a poco que la responsabilidad del hermano guardatemplo no es tan pequeña como se podría decir. Para último, deciros que tanto el hermano experto como el hermano guardatemplo tienen en sus manos una espada. Las diferencias son notables y a veces ya las hemos dicho. Pero si nos centramos en la espada del guardatemplo, en realidad hay una manera de poder definir esta espada. Esta espada es una arma, si me permitís, disuasiva, pero no ofensiva. Disuasiva por si alguien intenta entrar un profano. No también para clavársela, pero para decirle, cuidado, estamos aquí protegidos, no entres. Disuasiva. Y evidentemente se trata de una arma de defensa y no de ataque. El hermano guardatemplo no ataca a nadie. Por lo tanto, esta es otra de las cuestiones que todas ellas, las que os he ido enumerando, pueden constituir y ser objetos de una plancha bien elaborada. ¿Cuál es el título de esta plancha? Pues la función esotérica del hermano guardatemplo en la esencia de la preservación de la logia, la función histórica del hermano guardatemplo, esta podría ser otra plancha, y así sucesivamente. Es una manera de seguir las pautas del ritual. Recordad, en el ritual está todo y os podéis servir de él para elaborar planchas, pero que en esta función del hermano guardatemplo, recordad que tiene una esencia práctica necesaria y oportuna. Es decir, que otra de las esencias del esoterismo del hermano guardatemplo es la necesidad de la logia de sentirse protegida. ¿Y cómo se siente protegida? Pues con la figura importante del hermano guardatemplo. En un momento determinado que la logia tenga pocos hermanos en aquella tenida, a veces el venerable maestro podrá prescindir de algunos cargos, pero lo que nunca podrá dejar exento de determinar que alguien tiene que cumplir esta faceta es la del hermano guardatemplo. En un momento determinado, el venerable maestro puede prescindir del hermano hospitalario, en un momento determinado, porque después, cuando se necesite, se lo podrá determinar. Puede prescindir del hermano tesorero en otro momento determinado, pero lo que no puede prescindir es de un hermano guardatemplo. Por lo tanto, aquí tenemos estas funciones que son esotéricas e iniciáticas del hermano guardatemplo. Aquí queda bien demostrado que el hermano guardatemplo es una función importante en la logia. Esta es la reflexión de hoy. Y recordadlo siempre, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.